lógica del derecho. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión o duda respecto a esto último, nos lo hacen saber y si no, continuamos ya, nos metemos ya de lleno en el tema siguiente. Bien, te voy a pedir, por ahí no estoy seguro, Marina, pero te voy a pedir si tenés, después para mostrar el power del derecho, y si tenés a mano, porque por ahí veo según cómo vayamos contándolo, el de acceso a lo moral, el power o el esquema de acceso a lo moral y el de Gentes. Esos tres, yo te estoy pidiendo demasiado. No, 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 ahora lo bajo. El acceso a la moral, el derecho y el último, ¿cuál me dijiste? Es el esquema que explica la nota de Henkel. No me acuerdo Listo, el nombre, perfecto. ¿cómo lo Los busco tenemos? y los tengo. Vos cualquier cosita me vas diciendo. Bien. Entonces, arrancamos con nuestra lectura sobre el derecho, con nuestra perspectiva sobre el derecho. Lo ubicamos, en la clase anterior, ubicamos sociológicamente al derecho porque para nosotros, como les habíamos estado contando, el derecho es inicialmente una forma, una manera de vincularse, un modo de vinculación con otro. Por eso es que analizamos los diferentes modos de vinculación con nuestros semejantes. Ya lo saben, hay dos grandes modos que son coherentes con nuestra condición dialogal, la posibilidad de abrirnos al otro y la posibilidad de cerrarnos al otro. La segunda, empíricamente, o ópticamente, como se suele decir en filosofía, no se corresponde esto con la realidad última del ser humano, sino con los avatares de la propia existencia. Y la habíamos ubicado dentro de la relación sociológica que nosotros denominamos respeto, equivalente al reconocimiento recíproco, o reconocimiento recíproco, cuyo núcleo es el respeto. Y algunas variables en relación a el respeto o reconocimiento y su papel eh, con el amor, con el poder y con la violencia. Esto lo vamos a recuperar después cuando ya avancemos un poco más sobre el texto. Nos toca ahora entonces el análisis del derecho. Vamos a usar, eso está en cátedras, el libro, un libro que consideramos emblemático, que es El Derecho, que tiene su primera edición, fue antes del 80 y pico, como libro, como texto separado. A este texto se le adicionaron después el derecho como orden de respeto y otros ensayos, y por último se le sumó al texto un agregado que se llamó los derechos humanos, constituyendo después un texto unitario en donde se explica nuestra lectura. El texto es breve, como todos los textos relevantes en cualquier materia, que suelen ser breves, y ese es indicio de un muy buen texto, genera o abre puertas o sugiere muchos de los contenidos, como si se dejaran preguntas o puertas abiertas que el lector tendrá que completar, agudizar su lectura, o bien que le sirva como referencia para responder ulteriores interrogantes. Me animaría a decir que es un texto abierto que muchas veces, por la brevedad de la exposición, no muestra algunos soportes que tiene toda obra. Nosotros vamos a tratar de hacerlo brevemente porque el tiempo no es mucho, y a su vez explicitar los contenidos, acompañar los contenidos con algunas sugerencias y después ver qué ventanas
deja abierto este pequeño librito. Hay otro trabajo que está agregado, y ustedes lo van a ver, por ahí lo pueden percibir o no, cuando lo lean, que es un artículo muy, muy, muy antiguo. Pude rescatarlo de los anales de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, muy, muy antiguo, en papel, que eran varios tomos, y que eso es como una especie de joya que se llama Positividad y Juridicidad, donde vamos a ver, si prestamos atención, algunas diferencias respecto del libro El Derecho, porque esa fue la primera etapa. Intelectualmente, Héctor empieza en filosofía del derecho muy apegado a lo que eran los cánones o iconos del conocimiento en la Universidad Nacional de Buenos Aires, a corriente marcadamente positivista, luego una filosofía analítica y otras. Entonces, esta obra de los comienzos, se nota alguna referencia que está ligada por ahí al que está avisado con la lectura típica positivista. Luego en el texto del derecho hay como una especie de modificación, de ruptura con la lectura dominante y aparece lo que él considera es una visión sobre el derecho, es una perspectiva. Si quieren empezamos con la definición. Habrá que diferenciar la definición del concepto. ¿Por qué? Porque el concepto es una representación de la realidad y el concepto del derecho pretende ser una representación de lo que el derecho es, suponiendo que fuese correcta. Pero Héctor nos dice, más allá del concepto de derecho estarían las definiciones. Y definiciones, dice él, puede haber muchas, muchísimas. De hecho, hay muchísimas definiciones del derecho. ¿Cuál sería la clave? Él dice, la definición del derecho necesariamente tiene que hacer referencia a lo que es el concepto. Después podrá variar, tener diferencias, hay muchas, pero la clave está en ver si esa definición, para ser válida, se corresponde con el concepto del derecho. La definición que da él en el texto es que el derecho debe verse como un proyecto de armonía social que está fundado y realizado en el respeto a la dignidad humana. Repetimos, proyecto de armonía social fundado y realizado en el respeto a la dignidad humana. Esta es su definición. Vamos a ver ahora enseguida si el análisis del concepto, que incluye los rasgos invariantes del derecho, en esta definición se respetan. Y si tenemos tiempo, compararlo con alguna otra definición para ver cuáles son los déficits de esta posible otra definición. Proyecto, veamos rápidamente entonces las partes de la definición. Proyecto, ya lo podemos identificar, proyecto implica algo que está siempre haciéndose, como el ser humano, somos seres proyectivos quiere decir que toda nuestra vida es como una especie de trayectoria, de flecha lanzada hacia adelante, que por supuesto no llega a dar nunca en el blanco, pero que sí sirve para caminar hacia adelante. Proyecto, el ejemplo creo que algo comentábamos en clases pasadas, tiene que ver con la facticidad. Supongamos, un proyecto en su propia realidad personal es la de recibirse como abogados, perdón, es la de recibirse de abogados. En ese sentido, su vida y su comportamiento es proyectivo, hacia adelante, obtener el título. Una vez que obtienen el título, este proyecto desaparece porque se convierte en una facticidad, en algo dado, de hecho, fáctico. Pero esa facticidad no agota su propio devenir. Ustedes, la vida los dirá, se propondrán nuevas metas o objetivos o proyectos que a partir de ahí podrán ser o no, como en el caso del título de abogado, completados o lo que fuese. Y ahí entonces empieza nuevamente esta idea de proyección hacia adelante. Uno de los rasgos del ser personal para diferenciarlo de los objetos era que no somos seres acabados, somos seres haciéndonos.
El derecho tampoco nunca está agotado, nunca estuvo agotado, y es una propuesta que a lo largo de los siglos, lo dice él varias veces en el texto, se va mejorando, afinando, trabajando sobre los errores y buscando nuevas soluciones. Luego viene la armonía social. ¿Qué es la armonía social? Acá es interesante porque hay que despejar creo que hay que despejar un equívoco que suele estar unido al término armonía social. ¿Mm? Este equívoco tiene que ver con muchas veces suponer que al hablar de armonía estamos haciendo referencia a un estado de cosas, a una situación entrecomillada idílica, algo imposible de alcanzar. Incluso en algunos casos, muchas veces eh, sugieren que la idea de armonía tiene en el fondo como una referencia paradisíaca. No es el sentido que Héctor le quiso dar a la definición, porque él dice, la armonía social no implica ausencia de conflicto. Como proyecto de armonía social, somos contestes que eliminar el conflicto resulta imposible. Resulta imposible por la propia condicionalidad humana. De hecho, si pudiéramos elaborar alguna hipótesis de trabajo, la única manera de suponer que el conflicto desaparecería del mundo es con la desaparición del mismo hombre. Tampoco, por supuesto, lo inversa. Suponer que el conflicto tiene que ver con la matriz de la realidad humana. El conflicto es un dato innegable, pero el derecho, al hablar de armonía social, lo que pretende es reducir, si se quiere, los niveles o decibeles de lo contrario, que es la violencia, desorden, caos, desarmonía. Una, un dato más concreto, sobre armonía social, no lo van a encontrar en el capítulo en donde él habla de armonía social, sino que descubrirlo en su lectura un poquito más adelante. Él, uno o dos capítulos más adelante, dice, hablando de la armonía social o refiriéndose a la armonía social, que esta tendría como dos aristas, la armonía social. Una arista tendría que ver con lo espiritual, si se quiere, y esto implica que una sociedad en donde la armonía social está vigente, el ser humano puede expresarse libremente, puede pensar libremente, puede discutir y argumentar libremente, puede crecer, formarse, etcétera. Todo esto sin cortapisas, sin restricciones. Si tuviéramos que usar algún derecho específico o alguna prerrogativa específica, podríamos hablar de la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión en el siguiente sentido, no en un sentido abstracto como se la suele considerar y a veces se la suele tratar, porque la libertad de expresión necesita, más allá de ser un derecho que se declama, tener un soporte que la permita. Entonces muchas veces supuestamente hablamos de libertad de expresión, decimos que hay referencias normativas, que hay textos que se refieren a esto, que cada uno es libre de expresarse, pero la realidad indica que los canales de expresión están reservados a muy pocos o algunos, sobre todo en una sociedad mercantilista. Entonces, la libertad de expresión en este sentido, simplemente como una especie de deseo que luego la realidad anula, porque los que se pueden expresar son muy pocos, algunos o siempre los mismos, eh, pone en jaque la idea de armonía social. Es una idea que va dicho de paso, con necesariamente tenemos que acostumbrarnos a problematizar todo lo que se ve, todo lo que aparece. Ese sería en un sentido espiritual. Si se quiere en un sentido más concreto o más social, armonía implicaría un conjunto de condiciones que permiten el desarrollo de una comunidad eh, más que en su faz proyectiva o personal, en su faz de vida biológica. Una sociedad que carece en muchos casos de aquellos elementos que hacen que el ser humano pueda eh, nutrirse, vivir, generar neuronas, crecer, aprender a pensar, desarrollar un lenguaje,
no es un dato de fantasía, es un dato de trabajo real, impide que podamos considerar a esa sociedad como proclive a la armonía social. Fíjense entonces que hay dos variables que aparecen o parecen muy difíciles, pero que si no se dan al mismo tiempo hacen que una sociedad sea poco viable. Esta es la idea de armonía social, de la que él habla, si la queremos definir en términos más positivos. La última parte, fundado y realizado, fundado y realizado. Fundado sería qué justifica, qué soporta la idea de derecho que nosotros contamos. Y realizado es acompañando este soporte o este fundamento en los hechos concretos. Y aparece un término esencial que es en el respeto a la dignidad humana. Este término va a aparecer después muchas veces en el texto y es el núcleo de nuestra explicación del derecho. Fundado, vamos a ver después cómo, y realizado. Vamos a ver también a ver cómo se realiza esta idea o este concepto de derecho. Esta sería la definición. Hay una más abreviada, más corta. En algunos trabajos el sector habla de orden de respeto, en otras veces habla de orden de reconocimiento recíproco, haciendo referencia a la misma, a una definición extendida. Vamos al concepto, y ahí acá vamos a tener que empezar a hacer algunos saltos, por eso estoy viendo cómo graficarlo, necesariamente hay que contarlo. 3 datos, dice él, no pueden faltar en el concepto de derecho. Una aclaración. En todo el texto y en todos los trabajos, él dice, lo que vamos a hacer es repasar ciertas notas del derecho que son notas, si se quiere, iniciáticas de lo que es el derecho. No, esto es importante, no está proponiendo nuevas definiciones, no está proponiendo nuevos constructos, no está haciendo referencia a cosas que todavía no se dan. Él dice, un dato muy sencillo, repasemos cuáles son las notas del derecho que están presentes en el mundo desde que el mundo es tal, por supuesto con la presencia del hombre. Esto, que puede parecer hasta muy básico, es importantísimo. ¿Por qué importantísimo? Porque en el conocimiento y el estudio del derecho, la contemporaneidad, ya no hablo de la modernidad, hablo de la contemporaneidad, las explicaciones sobre el derecho están muy lejos de hacer referencia a datos que el fenómeno jurídico ya tiene y que pueden rastrearse en la historia. Entonces, explicaciones contemporáneas que no tomen en cuenta los datos del derecho desde el inicio son explicaciones que en última instancia, para decirlo y despejarlo de una manera rápida, van a errar el blanco. 3 son estos rasgos. El primero y el más importante, él dice, y acá hay una discusión antiquísima e interesantísima, la pertenencia del derecho al orden de lo moral. Esto ya es una hipótesis riquísima, problemática y no cerrada. La segunda, lo que diríamos el ámbito sobre el cual se proyecta el derecho, en qué lugar de la realidad se asienta el derecho. Y él dice el ámbito social. Toda definición tiene que hacer referencia al ámbito, al lugar en donde el derecho está presente, rige, vige, se cumple, etc. Y la última, no menos importante, que el derecho se expresa casi en todas las situaciones a través o a partir de las reglas. El derecho, dice Héctor, es un orden reglado. Vamos a detenernos en la primera, que es la pertenencia del derecho al orden de lo moral. Este texto, para poder entenderlo mejor, porque no está desarrollado en el texto,
tenemos que ver cuál es la perspectiva del autor frente a la realidad. ¿Cuál es la manera de pararse del autor ante la realidad? En clases anteriores dijimos que éramos partidarios de una lectura que se llama realismo o una posición realista ante el mundo. El realismo tiene como dato importantísimo que la realidad está y es independiente del sujeto que la percibe. ¿Mm? ¿Esto para qué? El realismo para evitar, es una posición filosófica que se choca con otra posición filosófica extendida, como por ejemplo fue el idealismo. La idea del idealismo es que en muchos casos, como por ejemplo la difícil teoría hegeliana, de que el mundo es como una especie de proyección de la subjetividad del sujeto. El realismo dice todo lo contrario, dice el mundo está independientemente del sujeto y el sujeto simplemente lo que tiene que hacer es constatar la presencia de esta realidad. ¿Mm? Es independiente de él, no es un producto de su imaginación, no es una proyección de su subjetividad, no es un mundo que se crea a partir de su conciencia, como diría Descartes. ¿Qué compone esa realidad? ¿Cuál es el mobiliario, en lenguaje de Nino, el mobiliario, los muebles de esa realidad que el realismo eh, muestra? Y acá va a aparecer el dato previo al derecho y fundante del derecho. Él dice, la pertenencia de este al orden de lo moral. Un mobiliario importantísimo en el mundo, según una lectura realista y según lectura como la nuestra, es que hay un orden moral, hay un mundo de lo moral, independiente del sujeto y que el sujeto tiene que constatar como tal. Digo, ¿por qué es importante esto? Porque hay muchísimas teorías que a partir de la modernidad y luego en la contemporaneidad han, de alguna manera, a veces rechazado la existencia de este orden moral, por ejemplo, el nihilismo significa nada, el escepticismo, otras teorías que han criticado el orden de lo moral. La crítica esta es menos virulenta, ellos dicen que puede hablarse de moralidad, pero en tanto y en cuanto no la vinculemos con el derecho. Y una tesis fuerte, como la nuestra, como la que plantea Negri, que es una tesis antigua, que nos dice que no hay manera de entender el derecho si no lo desprendemos, no lo ubicamos dentro del orden del mundo de lo moral. ¿Qué ocurre con esto? Este es todo el punto de partida que sostiene el texto. Pero ¿qué ocurre con esto? Que acá hay un trabajo importante que hacer. Si yo digo que existe un orden moral, un mundo de valores, la moralidad, tengo varios pasos que dar, que suelen ser difíciles y que muchas veces se omiten. Primero, mostrar cómo accedemos a este mundo de lo moral. ¿Mm? Al escéptico, al nihilista, al que no cree, al científico de la edad, de la época moderna, que suelen negar los componentes valorativos, y al resto tenemos que explicarle cómo accedemos a ese mundo de lo moral, cómo lo conocemos. Y si yo les digo que ese mundo de lo moral se puede conocer, lo que se llama en filosofía epistemología, hay un camino para acceder a este mundo de lo moral, les tengo que mostrar al final del camino cuál es esa realidad, cuáles son esos hechos o cuáles son esas variables morales. Diría mostrar más que demostrar, porque lo moral se muestra más que demuestra, aunque la ciencia, sobre todo la ciencia moderna, no ha cesado nunca de discutir y de negar la posibilidad del acceso por parte del hombre al mundo de lo moral. ¿Por qué? Porque la ciencia dice que los valores morales no se pueden demostrar. Vamos a ver después qué hay de cierto en esto, pero qué hay de pobre o de angosto o de sesgo cognitivo en esto.
Entonces, ¿hay una realidad moral? Sí. ¿Podemos acceder a esta? Sí. El resultado será encontrar hechos o valores morales. Todo esto está soportando lo que él va a contar al explicar el derecho y hacer una referencia luego al primer ítem y a la obligatoriedad. Este es el punto, este es su punto de partida. Este es su punto de partida. En un momento, ya lo voy a conectar en un momento, él dice, la historia del derecho, parafraseo más o menos, ¿sí? La historia del derecho es la historia del desenvolvimiento de la idea moral de reconocimiento de la dignidad humana. Una frase fuerte, pero muchas veces enigmática o si pretendemos sacarle todo el jugo por no ser un texto lineal o básico, muchas preguntas y pocas respuestas. Repito, dice, la historia del derecho es la historia de la idea moral de reconocimiento a la dignidad humana. Y esa idea moral de derecho, que es la dignidad humana, él dice, ¿cómo la conocemos? La conocemos porque la aprendemos, la captamos de manera intuitiva. En el texto él dice, al derecho lo captamos de manera intuitiva, no aprendemos, aprendemos, internalizamos de manera intuitiva. Entonces, ahí es donde viene la necesidad de explicar cómo nos confrontamos con el valor. Él dice, intuimos. Está haciendo referencia a una teoría moral que se llama intuicionismo. El intuicionismo es una teoría moral muy extendida que va a explicar o va a intentar fundamentar cómo los seres humanos nos contactamos con el valor. Algunos autores cuando hablan de intuicionismo dicen lo siguiente. Los seres humanos tenemos sentidos. Sentido de la vista, sentido del tacto, sentido del olfato, sentido del oído, sentido del gusto. Y ahí termina la explicación. ¿Por qué son importantes estos sentidos? Porque a partir de estos sentidos podríamos entender, confrontar, ver, analizar la realidad. Repito, sentido de la vista, sentido del tacto, del oído, del gusto, del olfato. Y ahí termina. Pero además, ¿qué dicen los modernos? Los sentidos son importantes y algo en la clase anterior en algún momento se hizo referencia, pero pueden engañarnos. Cuando dicen que los sentidos son importantes y pueden engañarnos, de alguna manera le están poniendo un poco en tela de juicio el valor de nuestros sentidos, de nuestra sensibilidad para captar la realidad. ¿Por qué? Porque como ustedes ya saben, ¿qué hicieron los modernos al intentar explicar la realidad? Ellos separaron la razón de la sensibilidad o de la emoción. Por eso, a partir de la edad moderna, la emocionalidad, el afecto, los sentidos, la sensibilidad quedaron ocupando un segundo o tercer lugar. Es más, muchas veces hasta tildado de irracional. Acá la idea es recuperar la sensibilidad perdida. Vuelvo entonces al ejemplo de los sentidos. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Que son los sentidos los que nos ponen en contacto con lo moral, con los valores? No, no. Lo que les quiero decir es, contrariando la opinión en algún momento dominante y moderna, de que no podemos acceder a un mundo de los valores porque si los sentidos no lo registran, esto implica que no existen o que son una mera proyección de nuestra subjetividad, de nuestros gustos o nuestros deseos, la respuesta terminante es esta. Hay un sentido que no aparece en esa lista. ¿Cuál es ese sentido que no aparece en esa lista?
lo que un filósofo cordobés contemporáneo, Lariguet, dice el sentido moral. ¿Y qué es el sentido moral? Y usa esta imagen plástica que usan todos los intuicionistas, ¿no? Los filósofos morales intuicionistas. Él dice, nosotros vamos a ver, entrecomillado, lo dice en un texto, vamos a, entrecomillado, vamos a ver lo moral a partir no de nuestros ojos, sino de ese sentido moral que todo ser humano tiene y que se llama intuición, la intuición moral. ¿Y por qué intuición? ¿Qué es una intuición? Una intuición no requiere un conocimiento o un razonamiento previo. Lo dice Héctor, lo moral impacta en nosotros directamente, lo intuimos, es sentir lo moral. Y acá no hay inferencia, es directa, no hay preparación, no hay una reflexión previa. Luego de intuir la realidad moral, lo que hacemos sí es reflexionar sobre esto, pero esto es un momento segundo. Voy a dar un ejemplo. ¿Qué intuimos? Intuimos concretamente un principio moral que sería autoevidente. Está, pero no lo vamos a ver con los ojos, no lo vamos a poder tocar. Piensen lo siguiente, piensen en el siguiente ejemplo. Si se entiende, por ahí ya nos podemos meter en avanzar un poquito más. Piensen en el siguiente ejemplo. Ven dos personas, ven, oyen, visualizan, dos personas que tienen en sus manos una criatura que parece recién nacida. Otro dato constatable, hecho, dos cuerpos, dos realidades físicas, hablan, podemos escuchar si se quiere, tienen un bebé en sus manos y el bebé grita. El bebé grita. Nos acercamos un poco más y vemos que sumergen a esa criatura en una fuentecita, un balde con agua, y grita más. ¿Qué es lo que nos pasa cuando vemos esta situación? Inmediatamente intuimos, se dispara una sensación de desagrado, de indignación, que nos hace sentir que hay algo que no se está haciendo bien, que no corresponde, que no se debe ser, no se debe hacer, que hay alguien que está sufriendo, ¿m? Que la tortura sería moralmente reprochable o cuestionable. Pero nosotros no vemos esa exigencia moral a la tortura, no la vemos. ¿Qué vemos? Insisto, ¿qué vemos? Cuerpos, dos cuerpos que tocan otro cuerpo chiquito, una serie de actos físicos, gritos y dolor. ¿Dónde está esa exigencia moral que en este caso es un reproche, que nos hace ver de manera autoevidente que torturar a otro es inmoral? ¿Dónde está? La podemos percibir, intuir, pero ¿cuál es el lugar de donde se agarra? Esa realidad física. ¿Cuál sería el hecho moral que me demuestra que la tortura es inmoral? Ese hecho fáctico, ese dato fáctico que implica dos cuerpos con un tercero generándole dolor. Pero no es la realidad física, no son las personas. Está el valor o el disvalor está como siendo soportado por esos hechos. Pero a estos los podemos denominar hechos sui generis o morales o hechos fácticos sui generis, porque el valor está allí. Cualquiera puede ver el valor, cualquiera podría intuir esa situación. Tal vez haya problemas luego, como en todo tipo de intuición, que se pasa a la reflexión, problemas de conocimiento, porque haya obstáculos que hagan que veamos matices. Pero todo ser humano está en condiciones, ante este tipo de visión, de indignarse porque él intuye. Insisto, acá no hay reflexión, no hay
conocimiento, pensamiento previo. Hay algo que directamente nos dice, eso es inmoral, no moral, injusto, y es autoevidente. Todos veríamos o deberíamos ver lo mismo ante una situación concreta o particular como esta. Y no hay inferencia, el dato es directo. También siempre lo comentamos por la negativa, pero también podría ser lo positivo. Si vemos dos cuerpos, uno tirado en el piso a lo lejos, otro parado, sangre, movimientos en ese cuerpo, y alguien que se acerca, que físicamente mueve sus brazos, por ejemplo, toma una toalla mojada y le limpia la cara, las heridas, lo ayuda a sentarse y vemos que le da algo para que ingiera alimento. Todo esto es físico, constatable por los sentidos. Pero además, si vemos esto, se dispara la intuición. En este sentido, lo que intuimos como autoevidente es que esa persona está obrando de acuerdo a cómo corresponde o debería ser. Está ayudando al otro. Vemos una acción moralmente aplaudible o moralmente válida o moralmente debida. Pero vuelvo a insistir, se desprende, sí, ahora le doy el paso a alguien, me parece que quiere preguntar algo. Insisto, se desprende de esos hechos. Si esos hechos no estuvieran, no los pudiéramos ver, tampoco podríamos percibir ni intuir el valor. Es más, hasta podríamos, si se quiere, podríamos intuir equivocadamente lo físico. En el ejemplo de las personas que tienen una criatura y que vemos que la criatura está llorando, nos acercamos y por ahí vemos que lo que están haciendo el padre y la madre es sacarle una espina del pie, lo cual implica gritos y llanto del bebé, pero sacarle una espina es una cosa completamente diferente a quemarlo, a estar viendo. Y acá también la diferencia está en la percepción. Tal vez estábamos muy lejos y no lo vimos. Los filósofos dicen, podría ocurrir que al acercarnos, lo que está haciendo el padre y la madre es prenderle una espina, lo cual sería una acción moralmente correcta. Si alguien me parece que quería preguntar algo. Sí, profesor, es decir, que esa facticidad impacta en nosotros como una apertura intuitiva a una reflexión moral futura o a un sentimiento que nos despierta una sensación de lo que está bien, de lo que está mal o de un dictado moral. Sí, por eso se habla de sensibilidad. Sentimos indignación o aceptación porque lo que estamos percibiendo es algo que es autoevidente. En el caso que la tortura es moralmente reprochable y en el segundo caso, que la ayuda o la misericordia a otro es moralmente aceptable. Lo sentimos y esto es directo, no hay reflexión en el medio, no hay conocimiento previo en el medio. Ahora, la reflexión va a venir por supuesto, la reflexión viene después de la intuición. ¿Y por qué es necesario? Lo voy adelantando. ¿Por qué es necesario que venga la reflexión? Primero, porque tenemos que sacar el limpio de la intuición. Segundo, porque toda intuición, aunque las intuiciones morales sean parecidas, puede haber intuiciones morales diferentes. Y habrá que revisarlas y habrá que cotejarlas. Además, hay que pasarla por un crítico antes de considerar que esa intuición moral es correcta y que ese principio es un principio moral intuividente. Mejorar las intuiciones, cotejarlas con otro. Esto a mí me parece necesario verlo antes del derecho en el plano moral, pero esto lo van a ver de manera más sencilla cuando vean el derecho, porque el derecho en el fondo o en definitiva tiene que ver con esto que acabo de contar. Cuando Negri dice intuir la idea moral de respeto a la dignidad humana, lo pongo en otro plano. Muchos creen que cuando hablamos de justicia, cuando habla de justicia, de conciencia, valores, la justicia sería como una especie de nube que anda dando vuelta por el aire y que uno se concentra mucho, piensa
piensa, que hace trabajar a la conciencia y de golpe percibe de la nada, en abstracto, en el cielo, lo que significa la justicia. No, no ocurre esto con las exigencias morales. Nunca ocurre esto con las exigencias morales. Digo algo muy fuerte, una exigencia moral solo es el resultado de verla, permítanme la expresión, encarnada en comportamientos humanos. Si no, la justicia no está en ningún lado, no aparece en ningún lado, no está en una nube, no está por debajo, no exige ser un mentalista, eso no tiene realidad alguna. ¿Dónde está la justicia? La justicia está como enclavada en lo que llamamos hechos morales o situaciones morales. Para hacerlo más sencillo, la justicia está enclavada en nuestros propios comportamientos, es decir, solo podemos ver la justicia y la injusticia a partir de comportamientos, corporalidades que visualizamos a partir o desde los diferentes sentidos que tenemos. Pero el más importante no es ni el sentido de la vista ni el sentido del oído. El más importante es el sentido moral. Este sentido moral nos permite ver esas exigencias. Esto se llama intuicionismo. Esto es lo que soporta la explicación de Héctor sobre el derecho. Si lo han leído o lo van a leer, habrán visto que él en muchas de las páginas habla de intuir, de intuición. Esto es lo que está queriendo contar. De esta manera está defendiendo el acceso que todo ser humano tiene al mundo de lo moral. Esta es la manera en cómo nosotros accedemos al mundo de las exigencias éticas. Hagan este esfuerzo. Piensen que cada vez que se sintieron conformes o disconformes respecto de ustedes y otra persona o de otras personas que ustedes estaban percibiendo, el decir actuó justamente o actuó injustamente no podría darse si no analizan los comportamientos y las actitudes de los otros o del otro respecto a ustedes. No tendrían manera de hacerlo, no tendrían forma de hacerlo. No aparecería lo justo o lo injusto si no hubiera esta interacción lícita. Un dato más antes de volver sobre el derecho, importante, que es el siguiente. Como la ciencia moderna interrumpe y pone como criterio determinante para conocer la realidad, para que el conocimiento de la realidad sea racional, la ciencia dice, lo que conocemos es racional, esto es, verdadero, válido o existente a partir de que ya lo conocemos. ¿Cuáles son las premisas de la ciencia moderna? El sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido, en mucho menor medida, del gusto, pero sobre todo vista y tacto. ¿Por qué? Porque la ciencia moderna dice, es real lo que se puede ver con los ojos, es real lo que se puede tocar, tacto, es real lo que permite elaborar una hipótesis respecto de en qué consiste lo que estoy viendo y tocando. Y es real solo aquello que avala esa hipótesis a partir de la experiencia. Fíjense la ley de gravedad. Cuando los científicos modernos dicen que la ley de gravedad es una ley racional, verdadera, ¿qué están queriendo decir? Que yo puedo realizar un experimento, que ese experimento tiene como hipótesis que hay algo que se llama gravedad, y que además la hipótesis va a ser real o verdadera si yo tiro 50 veces un objeto al aire y puedo ver, medir, mensurar, tocar, pesar, sacarle fotos, que ese objeto toca el piso. Ahí la ciencia dice, ese es el único conocimiento verdadero, real, racional. Este es el punto de partida de la ciencia moderna. Y todavía estamos muy ganados por esta manera de entender, de conocer y de avalar la racionalidad de lo que se nos confronta. ¿Por qué? Porque la ciencia moderna se metió en las subjetividades de todo Occidente. Ahora, ¿la conclusión cuál es?
Si esto fuese cierto, cosa que no lo es solo parcialmente, todas las demás realidades o fenómenos como el amor, la injusticia, el odio, el maltrato, la explotación, no existirían. Serían simplemente, ¿qué podríamos decir? Que serían simplemente sueños, ilusiones, imaginaciones, proyección de nuestra propia subjetividad. Dicho sea de paso, todos los teóricos o pensadores o filósofos analíticos contemporáneos del derecho abrevan en esta manera de entender la racionalidad y el conocimiento y la moralidad. El paradigma, aunque no llegó a ser un nihilista, lo fue Kelsen. No fue un nihilista porque no negó la posibilidad de lo moral, pero sí fue un relativista ultranza porque negó la posibilidad de conectar derecho con moral. Pero sí fue un moderno al considerar, ¿saben qué decía Kelsen? Kelsen era partidario de lo que se llamaba emotivismo, moral o jurídico. Cuando uno habla de valores, de valoraciones, lo que está haciendo es simplemente dar rienda suelta a algo que siente, pero en el sentido de individualmente como emoción de agrado o desagrado, pero que solo tiene realidad en mi propia subjetividad. Por eso alguien, no sé, extremando el ejemplo, por ahí es muy extremo y no es tan real, pero puede servir. A veces exageramos, podemos exagerar el ejemplo como hipótesis, considerar que para algunos la tortura es inmoral y para otros la tortura no es inmoral. Va a depender del agrado o desagrado y un montón de factores que puedan estar en medio. Esto es entonces el modo de acceso a lo moral, validar la realidad de lo moral, que hay principios morales autoevidentes, que hay un pluralismo, hay muchas exigencias, valores o valores morales, y que el primer paso es poner en juego la sensibilidad, la emocionalidad. Volvamos entonces al derecho. Dijimos, su pertenencia al orden de lo moral. ¿Cómo sería el gráfico? El gráfico sería, si tomamos el gráfico de conjuntos, creo que era matemática o algo así, tendríamos el círculo, lo más importante, valores morales, y en el medio de valores morales, como una especie de isla, el derecho. Eso indicaría que el derecho es parte del mundo de la moral, pero no agota toda la realidad de lo moral. Pero va a ser fundamental entender esta conexión. ¿Por qué va a ser fundamental? Adelanto la cuestión, la desarrollo después con más detalle. Porque ahí se va a jugar la obligatoriedad de este orden normativo que es el derecho. Ahí se juega la normatividad, la obligatoriedad. Normatividad es un término anglosajón, obligatoriedad es un término más bien latino. Ahí se va a jugar, en la pertenencia o vinculación con lo moral. Porque, y esto lo adelanto, lo planteo como punto de partida o como tesis, el fenómeno jurídico no es exigible por sí mismo, no tiene autonomía el fenómeno jurídico. ¿Qué quiere decir que no tiene autonomía? Que solo convertirse lo jurídico en obligatorio si se hace referencia a un orden que está por encima de él, que es el orden de lo moral. Si no existiera el orden de lo moral, si lo negáramos o no vinculáramos moralidad con derecho, el fenómeno jurídico sería más que una simple disposición, una simple regla de facto, sin obligatoriedad y sin fuerza alguna. Esto es lo que se llama falta de autonomía de las exigencias jurídicas. Aclaro, y es importante y es interesante, esta era la idea, o fue la idea hasta no hace mucho tiempo, dominante en la teoría jurídica. Ojo, esta idea fue hasta no hace mucho tiempo dominante, y hoy todavía sigue ejerciendo una influencia muy fuerte. Dejemos entonces por un momento el primer punto, vamos al segundo. Dijimos ámbito social. ¿Qué ámbito social? ¿Cuál es el ámbito social? Todos los vínculos que el ser humano traza con sus semejantes.
Cualquier vínculo que implique relación con otro, eso ya es ámbito propicio para que el derecho se establezca. ¿Qué queda excluido de esto? Dice Héctor en el texto, ¿qué quedarían excluidos? Dos cuestiones quedarían excluidas. Él dice, todo aquello que tenga que ver con mi propia interioridad, eso no puede formar parte del derecho, porque no hay relación con otro, que se quiere en términos viejos de teoría ética como la kantiana, el fuero interno, eso escapa al derecho. Y la segunda cuestión es lo que él en la nota llama lo que vincula al hombre con la trascendencia. En términos no filosóficos, sino religiosos, todo lo que tenga que ver como vínculo de relación entre el hombre y Dios, eso escapa al derecho. Entonces, cualquier vínculo con nuestro semejante, excluimos la relación con nosotros mismos y la cuestión de la trascendencia. Esto queda por fuera de la definición de Dios. Tercer dato, muy importante que no puede faltar en la definición, que se expresa en reglas. El derecho se va a expresar en reglas. Ahora, tratemos de ayudarnos con lo que conté hoy, en la manera de acceso a lo moral intuitiva, directa y no inferencial, con esto de que se expresa en reglas. Un ejemplo que matiza esta definición o este fragmento del texto de Héctor. Un ejemplo. Cuando intuyo la idea de dignidad humana, ¿de qué manera? Puedo intuirla positivamente, como dije hoy, o puedo intuirla negativamente. Intuyo que maltratar al otro, y esto implica, como dije hoy, corporalidad, espacialidad, facticidad. De esta corporalidad, facticidad y entrecruzamiento, me impacta directamente la sensación de que maltratar a otro, alguien que está castigando a otro, un varón que le está pegando a una mujer, autoevidente esto es moralmente reprobable. Pero me gustaría, desearía, que eso que yo intuyo y supongo, presumo que pueden intuir otros, se convierta o modifique la realidad. Porque, ¿qué me dice esa realidad? ¿Qué le dice a mi sensibilidad? Hace que mi sensibilidad despierte y me indigne ante esto. Si realmente toca nuestra sensibilidad y nos indignamos, lo que tenemos que hacer, o haríamos en un paso segundo, es ponernos en movimiento para que esta realidad se modifique o no se vuelva a repetir. Fíjense que acá hay un ejemplo interesante de cómo puede impedirse, anularse, negarse o embotarse esa voluntad de modificar la realidad, aun cuando la realidad, entre comillas, nos genera una indignación. ¿Y saben cuándo se produce esto? ¿Saben cómo se produce esto? Cuando ustedes constantemente, esto no significa que ustedes lo vean 24 horas, pero cuando ustedes constantemente, durante las 24 horas, se les pasa, vivimos en un mundo y en un planeta hoy de imagen, constantemente, repetidamente y permanentemente, un comportamiento que podríamos suponer su comportamiento no debido, sin más, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite sin más, se repite, se repite, se repite. ¿Qué termina ocurriendo? Algo que es palpable. Se termina embotando nuestro sentimiento de indignación. Además, de manera desprolija, alternamos un chiste con una agresión a una mujer, ¿no? Así pasamos de una cosa a otra, se termina embotando ese sentimiento de indignación. Y lo peor es que se corta algo fundamental. Eso implicaría indignarme. Si realmente me indigna, tendría que hacer algo para que esto no ocurra. Y ahí es donde trabaja
toda esta parafernalia de imágenes para evitar ese paso ulterior. Entonces, que el resultado final es muchas veces, y esto lo vemos respecto a aquellos que comentan esta cuestión, durante algunos minutos una cara de circunspectos, como suponiendo que qué mal que está esto, cómo me duele esto, e inmediatamente sin solución de continuidad reírse de alguna pavada que se registra en la calle. Bueno, esto está indicando claramente que hay una desconexión. Ya no hay casi ni siquiera lugar a esa indignación. Lo peor de todo, que esto impide lo que no debería impedir, que es intentar modificar lo que ocurre. No digo concretamente lo que uno pueda percibir, pero sí de acá en adelante. Si esto se entendió, vuelvo al ejemplo. ¿Y qué hay que hacer entonces? Entonces, y esto es lo más difícil, quiero llevarlo al derecho. ¿Cómo lo llevo al derecho? Le puedo decir a alguien, vení, fíjate, supongamos que todavía se mantiene esa situación, fíjate, mirá, ¿para qué? Para que él intuitivamente perciba, en principio, lo mismo que percibo yo. Pero tal vez podría de alguna manera diferir la percepción. No toda intuición es exactamente igual, como si fuera una fórmula matemática, con lo cual tendríamos un problema. Él puede decir, no, pero me parece que esto ya no, yo percibo esto, no, pero fíjate que no está tan mal, está mal, no, para mí, ahí tendríamos un problema real, posible, que implicaría que empezamos a confrontar nuestras intuiciones. Pero nosotros queremos que esto que estamos intuyendo se vuelque al derecho de la manera tal que todos lo puedan ver y entender. Tenemos que hacer una regla. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar de sentir lo injusto a graficar, a escribir, a redactar lo justo, a darle cuerpo, a convertir esa sensación en palabra escrita. Esto se dice muy fácil. En los hechos es dificilísimo. Yo tengo que poner en una regla, con palabras, eso que sentí y sentí tan claro que me indigné y que me permitió ganar en conocimiento moral. Es evidente que eso es inmoral. Golpear a otro es moralmente reprobable, es moralmente negativo. Ahora lo tengo que poner en palabras. Todo otra historia, todo otro capítulo. Pero si hilamos un poco más fino, ahí podemos ir descubriendo uno de los problemas al elaborar el derecho. No es fácil, hay que reflexionar. ¿Qué implica reflexionar? Reflexionar implica que yo tengo que explicitar qué sentí, para luego por qué lo sentí, qué fue lo que sentí, y además escribir y definir por qué me parece que lo que sentí no era correcto. Todo eso hay que hacer cuando uno quiere elaborar derecho. Eso es lo que dice Negri. Toda la historia de la humanidad es intuir en forma evolucionada esa idea de reconocimiento de la dignidad del hombre. Fíjense, cuando en la época, en la Roma y Grecia antigua, se mutilaban, se golpeaban, se flagelaban, se los tenía encerrados a personas. La intuición, que también la historia indica que hay una evolución moral en el sujeto, la intuición estaba prácticamente reducida a cero. Porque ¿quién se indignaba? Ni los esclavos se indignaban de su propia situación. Ya ahí había un problema, porque incluso cuando algún esclavo se rebelaba por primera vez, inmediatamente había que eliminarlo. Pero en algún momento la humanidad da un vuelco y nos empezamos a indignar ante esto. Y falta,
O faltaba lo otro que era lo más importante, ponerlo en palabras. Recuerden, porque esto se vincula con eso, recuerden que dijimos que ese sentimiento de lo no debido luego se tiene que expresar en palabras, porque si no, como acto crítico, en última instancia se termina disolviendo. No mueve la fibra fundamental, que es que la indignación o la aprobación te tiene que poner, te tiene que llevar a intentar trasladar la realidad de estas cuestiones. Esta es la idea de regla. Dice Héctor más adelante en un capítulo, es fundamental la relación entre el derecho y la palabra escrita, pero fíjense que es muy difícil. Tomen el ejemplo de la traducción. Es prácticamente imposible realizar una traducción impecable de una lengua que no es la materna a una lengua que sí lo es, para que además otro lo entienda. Pero que además de ser muy difícil, nos encontramos después, si hacemos una adecuada autocrítica, como sociedad, como cultura, que hemos aprendido significados que están mal traducidos. ¿Cuántos significados mal traducidos tal vez ni siquiera nos demos cuenta de que existen y lo usamos como si fueran traducciones correctas? Esto pasa con el derecho. Es extremadamente difícil, porque además la reflexión no es baladí como dato posterior a la intuición. La reflexión es fundamental, porque la reflexión va a permitir elaborar un concepto que represente aquella realidad que yo intuí. ¿Cuál es el concepto que representa aquella realidad? El concepto sobre la justicia. Y el concepto sobre la justicia, como dice el realismo, va a ser verdadero y me va a permitir que yo lo utilice si ese concepto, que es una representación o una imagen que forma mi conciencia, con palabras se corresponde con aquello que percibo. Un concepto de justicia que es el resultado de una intuición y una reflexión posterior que representaría lo que yo percibo o me formo al pensar una situación luego de verla. El concepto de justicia, dar a cada uno lo suyo. Fíjense, ¿qué es dar a cada uno lo suyo? Dar a cada uno lo suyo es un concepto que pretende representar aquello que se supone alguien percibió en algún momento y sintió en algún momento como justo. Pero además, cuando nos formamos ese concepto y reflexionamos y escribimos dar a cada uno lo suyo, esto tiene que tener un correlato con la realidad. Todo eso es derecho, difícil, todo eso es derecho. En algún momento al comienzo, dice él, dice Héctor, el procedimiento de elaboración de derecho es casi siempre, es casi siempre, o de acercamiento al derecho, ver la regla. Hoy se produce algo que nos molesta o nos conmueve. ¿Qué tendríamos que ver? Si hay una regla que refleja esa situación, que nos molesta, nos conmueve, tal vez ya esté la regla. Esto es lo habitual, lo usual. Y esa regla es el resultado de largas experiencias. Pero podría ocurrir, y esto ha ocurrido, que no encuentre en ninguna regla una situación que a mí me parece no debida. Si no la encuentro, esto no es excepcional. Esto es el motor de la historia, de la evolución, del derecho, culturalmente hablando. Porque lo que hoy es una regla, antes no lo era, y era una intuición, que después se convirtió en regla. Entonces él dice, excepcionalmente recuperamos el modo primigenio de entender el derecho cuando no hay regla. ¿Y qué hacemos cuando no hay regla? ¿Cuál sería el contenido de la regla? Aquello que mi intuición me señala debe ser visto como bueno o malo. Volvemos al comienzo. Pone dos ejemplos en la nota para que vean
cómo esto opera en la realidad. Él dice 2 ejemplos. Primero, la laguna de la ley, lo que les estaba contando yo. Si hay una situación anómala y no encontramos ninguna regla, ¿qué tenemos? ¿Una laguna en el derecho o una laguna en la ley? ¿Qué les parece? ¿O qué respuesta considera o conocen ustedes? ¿Dónde está la laguna? La laguna es vacío, ¿no? ¿Dónde está la laguna? ¿En el Y derecho o en las la expresiones, perdón, las También el expresiones por lo derecho. general en las facultades son en el derecho, laguna de derecho, laguna en el derecho. Bien. ¿Alguna otra respuesta? Ganó. La laguna es en el derecho. 2. La laguna es en la ley. 0. Respuesta con pretensión de corrección. Pretensión de corrección es al revés. La laguna no está en el derecho. ¿Por qué? Porque las exigencias morales nunca pueden ser agotadas. Su conocimiento por parte del ser humano. Y esto lo demuestra la historia. Situaciones que en algún momento no tenían respuesta o se consideraban como inocuas, porque se decía por algo el derecho no las contempla, o avaladas por el derecho, y luego demostraron que era por una mala intuición de esa idea de respeto a la dignidad humana. Por lo tanto, el derecho tenía la respuesta. El derecho tenía la respuesta del carácter negativo de la opresión del varón sobre la mujer. Lo que pasa es que no la podíamos intuir. Por eso había una laguna, si se quiere, para que la mujer pusiera pata para arriba a esa situación de opresión. Pero la solución estaba en el derecho. El problema es que no la podíamos intuir. Había sesgos, lo que los pensadores llaman, había sesgos cognitivos. Ya era algo que lo comentamos cuando hablamos de la crítica. Sin la ley, porque ¿qué faltaba? Faltaba alguien que tradujera esa situación. Elaborara una regla comúnmente denominada ley. Entonces, el vacío estaba en la ley, la respuesta estaba en la intuición. La teoría del abuso del derecho. Vamos a poner un caso paradigmático, un ejemplo concreto que ustedes conocen. La teoría del abuso del derecho fue una teoría que en algún momento intentó subsanar un problema, pero que no tenía respaldo normativo. Pero el problema venía porque se intuía que nadie podía enriquecerse a partir de su propio derecho. Y esto era una exigencia moral, pero no estaba escrita en ningún lado. Lo posterior que fue darle, traducir, escribir prolijamente lo que intuitivamente entendíamos como abuso del derecho. Y un dato a tener en cuenta, demoramos muchísimo tiempo en traducir esa teoría del abuso del derecho a las palabras. ¿Desapareció? ¿Se evaporó? No. Hubo un trabajo de los tribunales que utilizaban ese criterio moral para la validación de respuestas posteriores, pero la morosidad del que tenía que elaborar la regla en este caso fue terrible. Años se demoró. Por eso no hay lagunas en el derecho. Si hay, las hay en la ley. Y el problema de que haya lagunas es el problema de la evolución moral. Tal vez porque hoy, dice Héctor algo que a mí siempre me resultó muy interesante. Él dice, probablemente lo que hoy conozcamos como datos de la dignidad humana sean insuficientes respecto de lo que la dignidad humana todavía tiene que por ofrecer.
hay muchísimo contenido todavía que hace la dignidad humana, que a lo mejor ni siquiera estamos incluyendo todavía. Quiero decir, si incluimos 20, tal vez haya 30 que todavía no estén incluidos dentro del concepto de dignidad humana, no lo sabemos. Entonces, están, pero hoy no está. Y tal vez hoy aparezca un caso que no está, pero no es la laguna del derecho, es que todavía no lo intuimos, lo estamos empezando a intuir, pero el derecho ya nos dice que a eso lo tenemos que incluir dentro de esta idea de dignidad humana. El segundo caso es el de la objeción de conciencia a la solución reglada. Esto es lo que le pasa al juez. Pongamos un caso, si se quiere, extremo, ¿o no? Tenemos que resolver, el caso es muy difícil, pero no tenemos ninguna regla. No hay regla. O, después de buscar por mucho tiempo, encontramos una regla. Ah, listo. Respiramos aliviado. Apareció la regla que faltaba. Pero cuando la va a aplicar, el juez, que intuye y reflexiona como nosotros, pero a diferencia de nosotros, o al menos en algún momento, tiene un conocimiento moral trabajado, o debería tener, más maduro, resultado del aprendizaje, del estudio, del paso por la facultad, de las reflexiones, de la lectura. Dice, no puedo aplicar esta regla. ¿Por qué no puedo aplicar esta regla? Y no la puedo aplicar porque cuando descubro su contenido, mi intuición me dice que la solución, en vez de ser una solución justa, se va a convertir en una solución injusta. Es un problema grave, disimulado. ¿Por qué disimulado? ¿Por qué dice que es un problema grave? Digo que es un problema grave y disimulado. ¿Por qué? Y porque durante 2 centurias la formación de un juez no tocaba esa cuestión. Al juez se le decía, usted fíjese si existe la regla y aplíquela. Pero, ¿y si la regla no la puedo aplicar? Porque mi conciencia la rechaza, se le decía al juez, no desvaríe, no desvaríe, eso no se puede dar. ¿Por qué? Porque usted tiene que aplicar la regla que el derecho dice le va a dar una solución a este caso. Es lo único que puede hacer usted. No juegue de nada, no juegue de aventurero, Robin Hood, rescatador de valores. Usted subsuma y se les enseñaba a que aplicar el derecho implicaba subsumir el caso bajo la égida de la ley. Es más, muchos pensadores ilustres, como un gran profesor recientemente fallecido de la Universidad Nacional de Derecho de la UBA, Bulligin, decía, hasta ahí llega las facultades del juez. Pretender ir más, pretender que una ley no se aplique porque supuestamente la sentencia sería injusta, sería una discrecionalidad muy fuerte que no se puede permitir el juez. Si trae un resultado que no es el que más me gusta, dice Bulligin, en una discusión posterior a resolver o a evaluar en otro momento, pero el juez tiene que aplicar la ley. Acá ven, entonces, esas dos situaciones en donde la intuición recupera un papel importante. Dijimos, proyecto de armonía social fundado y realizado en el respeto a la dignidad humana. Los rasgos que no pueden faltar de ninguna definición. El soporte de esta teoría del derecho, que es una postura realista y en punto a valores, un intuicionismo ético, que explica cómo llegamos al valor. Y entiendo, espero, sirva para poder entender mejor cuando se lee el texto, en lo que constantemente se hace hincapié en la intuición o la intuición. Sí, la intuición, no la... Bueno, ¿qué? Intuición, no intuición. Veamos las características del derecho. En punto a objetivos, ¿qué busca el derecho? Dice Héctor, repasemos los objetivos o las finalidades del derecho. Orden, paz
y seguridad. Él dice, el derecho es una respuesta a ciertas necesidades que se le plantean al hombre. Pero, y esto es lo más importante, él dice, ojo, no cualquier necesidad humana, por el hecho de ser una necesidad como tal, se puede incorporar como objetivo del derecho. No cualquier necesidad, por el solo hecho de ser necesidad, automáticamente es causa de que sea el objetivo o la finalidad del derecho. Esa necesidad tiene que venir respaldada en una nota moral, o ser una necesidad moral, o ser una necesidad que se pueda revestir de moralidad. Marca 3, orden, paz y seguridad, son finalidades o exigencias del derecho. Voy a hacer referencia, detenerme en 2, porque las voy a tratar después con más detalle, cuando confrontemos la confusión entre derecho y poder. Paz, dice el derecho es un orden de paz, tanto en sus medios como en sus fines. La paz del derecho, dice Héctor, es una paz pacificadora, es una paz que genera paz, que genera un clima pacífico, soporta ese clima pacífico, lo refunda y lo legitima. ¿En qué consiste la paz? La paz es, básicamente, desde lo formal, ausencia de conflicto. Lo primero que se nos viene a la cabeza es un clima pacífico cuando no nos estamos peleando. Estamos en paz cuando no nos peleamos. Cualquiera de nosotros sabe que esto es insuficiente. Porque a lo mejor no nos peleamos, pero estamos reprimiendo ese deseo, esa necesidad que implica que si nos expresamos nos terminamos peleando. Lo reprimimos. No, esto no puede ser la paz del derecho. Implica reprimir el conflicto, sino simplemente no generar conflicto a partir de una convicción. Esa convicción viene por esa exigencia moral de que el buen orden en las sociedades se logre a partir del respeto del otro. Y este respeto del otro implica generado por convicción, aceptación o convencimiento. Esta es la paz del derecho. La seguridad del derecho. La seguridad es la contracara de la inseguridad, pero existencial, no jurídica. La jurídica es posterior. ¿Cuál es la inseguridad más grande? Mi pregunta hacia ustedes es, esto ya lo podrían responder, ¿cuál es la inseguridad más grande que un ser humano experimenta socialmente hablando? Y que no se puede eliminar. Si se quiere, falta de certeza. Les doy una ayuda. Falta de certeza. ¿Cuál es la falta de certeza más importante que todo ser humano tiene? La muerte. ¿Cuándo llega o a dónde nos lleva? Y sí, ¿a dónde Eso nos lleva? Pero eso ¿Cuándo sería a posteriori, a futuro, algo que sí es acuciante, pero mientras no pensemos en eso como parte de la convivencia, ¿cuál es la inseguridad más fuerte? La violencia. Pero más conectado con alguna situación práctica, para que no parezca una idea abstracta. Por ejemplo, certeza que ustedes puedan tener respecto de mí. Tienen certeza de que yo soy justo. Alguien que habla y mucho de justicia necesariamente tiene que ser alguien justo. Esa es la certeza que ustedes tienen sobre mí. ¿Cómo lo entiendo esto? El silencio, ¿por sí o por no? ¿Tienen esa certeza, no? De que yo soy justo.
Y no, yo creo que no, nunca tenemos la certeza de nada. ¿Sí? Pero no, acá no estamos hablando de nada. En el ejemplo. Toma nota, por favor, Marina. Están poniendo en tela de juicio la certeza de que yo soy justo. A ver si lo explicitamos un poquito más. Dice no. No por el hecho de que nunca llegamos a conocer verdaderamente la esencia de las personas, solamente conocemos una parte, un breve concepto de lo que sería ella. A veces pasa que ni en las relaciones de pareja no llegas a conocer a la otra persona y es una persona con la cual vos intercambiás el diálogo, estableces el amor, la solidaridad, te alejas de tener una actitud cerrada a tener una más abierta con esa persona. Aún a pesar de todo esto, que formas un vínculo colectivista, tampoco la llegas a conocer del todo para determinar si es verdaderamente justo o no. Te corrijo, está bien, te corrijo lo último. Sería un vínculo comunitario, porque colectivismo Claro, yo porque implicaría... veo la relación de pareja de esa manera, por ejemplo. Creo que ni el día de mañana no es, ni mi pareja ni la de nadie más me va a llegar a saber cómo soy del todo yo. Bien, Si pero se me esto... quiere conocer, como dice el dicho, que vaya al mundo inteligible. Claro. Recién hay muertos, él va a llegar a conocerme por el alma. Bien. Para que esto sea más concreto, la cuestión apuntaría a situaciones puntuales. En abstracto lo podemos decir o no. Esto se verifica en situaciones concretas. Entonces, en situaciones concretas, aunque alguno no tuviese certeza que mi formalidad y mi discurso sobre la justicia me convierten en algo justo, podría ocurrir que después esto no se diese en los hechos. Y yo, al evaluarlos puntualmente y concretamente, manifieste o exprese un rasgo injusto. Esa falta de certeza no se puede subsanar de manera alguna. Ni aún, como aprovechando el ejemplo, alguien intente bucear en la manera en cómo se presenta, se dice, se actúa para tratar de sacar información y quiero tener certeza de que cuando me evalúe este profesor va a ser justo. Entonces nos podemos fijar en innumerable cantidad de detalles. Aun cuando nos fijemos en innumerable cantidad de detalles, aun cuando tengan estadísticas, aun cuando tengan relatos de otro, nadie puede tener la certeza de que cuando lo evalúo concretamente el día de mañana no cometa una injusticia. Esto es insuperable. Esta falta de certeza es insuperable, pero también lo es la falta de certeza, como dijimos en algún momento, mi comportamiento ante el otro. Ante ese problema existencial, la inseguridad existencial, echamos mano al derecho. ¿Y echamos mano a qué? A las reglas. ¿Por qué? Porque de alguna forma las reglas nos adelantan un poco lo que el otro va a hacer y nos marcan qué es lo que podríamos hacer. Nos da cierta seguridad, pero siempre en términos relativos. El profesor no se va a poder salir de lo que dijo, no se va a poder salir de la nota, no se va a poder salir de lo que yo le puse. Sí, hay cierta seguridad, pero yo también podría generar un daño injusto aún no saliéndome de las notas, aún no saliéndome de lo que alguien me contó y aún no saliéndome de lo que alguien puso en papel, interpretándolo de una manera diferente a como tendría que interpretarla. En este caso, siendo injusto. Eso lo puede resolver el derecho de manera relativa en cuanto o en punto a sus reglas. Sé lo que tengo que hacer, lo que puedo esperar, etc. Características del derecho. Por la definición, las notas, el conflicto, todo este conflicto que va a volver sobre la discusión de lo moral. Veamos las características del derecho. Recordemos lo que decía Héctor. Vamos a repasar las características del derecho. Las siguientes. Él dice, no sé si las digo en orden como el texto, desordenado, no importa. Evolución y permanencia.
características del derecho. Obligatoriedad, rasgo del derecho. Universalidad, rasgo del derecho. Historicidad, rasgo del derecho. Y un último rasgo que aparece al final del texto, que queda como, al quedar desprendido la primera parte, es muy interesante, pero flota, parecería que no fuera una característica del derecho, pero que también es una característica del derecho, que es su dimensión utópica. Veamos el porqué de estas notas. La primera, universalidad. Universalidad que viene etimológicamente de universo, una palabra. Tal vez la etimología no nos ayude del todo, pero la universalidad es sencilla. Hay una cita a la Biblia, donde dice, ya no habrá ni judío, ni bárbaro, ni griego, sino una criatura en Jesús o en Cristo Jesús. Esto es, cuando hablamos de persona y objeto, que el ser personal se predica de todos sin excepción. La humanidad se predica de todos sin excepción. La condición humana se predica de todos sin excepción. Esas clasificaciones y categorías que en la historia lamentablemente no desaparecieron, sirve para retasearle derechos a algunos en detrimento de otros, no tiene asidero ni puede fundamentarse en el derecho. No hay obrero, no hay blanco, no hay negro, no hay mujer, no hay desempleado. Hay ser personal para el derecho. Ese es parte de la matriz de esta exigencia. Por eso es universal. Y en algún momento, el derecho no tuvo esta característica. Tuvo que romper muchos patrones que le encerraban dentro del grupo. ¿Se acuerdan cuando contamos colectivismo, individualismo? El grupo hacía que solo tuviesen, entrecomilladamente, derecho aquellos que formaban parte del mismo. Fuera de ese colectivo, fuera de ese grupo, nadie tenía derecho. Por la fuerza, la impronta de lo grupal. Cohen, un autor que en algún momento nosotros seguimos, apoyo, él dice que uno de los graves riesgos, tiene razón en esto Cohen, uno de los graves riesgos que siempre corre el derecho es que volvamos, que se vuelva al espíritu de grupo. ¿Cuándo se vuelve al espíritu de grupo? Por ejemplo, hoy digo, un momento que nosotros vivimos, ¿no? Compartimos la coetaneidad. Son los nacionalismos. ¿Por qué? Porque el nacionalismo exacerba la idea de que alguien es alguien porque forma parte de un grupo y este grupo es nacional o la nación, pero además está acotado. Por lo cual, todo lo que no es nacional, nacional en el sentido de nacionalidad, tiene que ser rechazado, no tiene que tener derechos, como una especie de retorno a los griegos. Y de ahí viene cosa con la que tiene que lidiar el derecho, y los derechos positivos son bastante insuficientes, se pretende retasearle derechos a los extranjeros. Es muy nuestro eso, que el extranjero vaya a buscar derechos o prerrogativas de donde vienen, ¿no? Entonces el rechazo a las corrientes inmigratorias. El extranjero nos resulta muy atractivo cuando viene a gastar dólares en algún punto lejano del país. Dice sí, que entre con todos los dólares que tenga. Ahora, después, cuando los extranjeros son rechazados, ese extranjero ya es mal visto. Ahí aparece, entre otras cosas, la xenofobia, etcétera, etcétera. Esto es que la propuesta del derecho sea universal. Ojo, no confundir con la generalidad de las reglas del derecho, que es otra cuestión. Como dijimos y se contó, el derecho es una propuesta genérica, porque solo puede abarcar un universo de personas con ciertas notas bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, los mayores de edad, los ancianos, los trabajadores formales. Ahí hablamos de generalidad, no universalidad. El universo jurídico protege a los menores de edad,
pero no de la misma manera que a los mayores de edad. Pero no significa que los mayores de edad estén excluidos. El universo de los menores de edad tiene que ver con inexperiencia, etc. Por eso es general. Abarca un sinnúmero de casos, pero no todas las realidades. Esto tiene que ver con la universalidad. Pasemos a un segundo dato, o nota, que es la evolución y permanencia. Evolución y permanencia. En principio parecerían que estos dos términos son opuestos. Si algo evoluciona, es porque no permanece. Si algo permanece, no hay cambio o hay resistencia al cambio. Héctor dice que, si bien son antagónicos, hay una dialéctica de realización, un intercambio entre ellos que permite explicar que los dos puedan ser entendidos como rasgos del derecho. Evolución, algo que evoluciona adecuadamente, progresa, mejora. ¿De qué tipo de evolución hablamos si se trata del derecho? Acá tenemos que ir al hombre, porque el derecho es una creación cultural. No nos da la respuesta al derecho. Vayamos al hombre, que es el que lo elabora. ¿De qué tipo de evolución hablamos? Evolución biológica, evolución en crecimiento, en tiempo, técnica, dice Héctor. La evolución en el hombre, si es evolución, o se trata de una evolución moral. Como el hombre evoluciona moralmente, el derecho también, al evolucionar moralmente el ser humano, debe modificarse en punto a que el eje de la regla es lo moral. Ejemplo muy sencillo. Necesitamos evolucionar moralmente como humanidad para desconocer a la esclavitud como algo legítimo. ¿Cuándo se produjo esto? Cuando la sociedad maduró, evolucionó moralmente para descubrir, alguien empezó a descubrir que ver una situación de trato esclavizante le generaba una sensación de rechazo. Y intuía que eso no era debido. Luego va a venir su confirmación en la regla. Evolución moral. Y dice algo más importante. Toda la tarea de crecimiento en el derecho implica un crecimiento en lo moral. Por eso es fundamental la educación moral. ¿Por qué es fundamental la educación moral? Porque no nos alcanza a consentir lo injusto o lo justo. Necesitamos expresar con exactitud, entre comillas, lo justo y lo injusto. Entonces, tenemos que ir al plano de la reflexión, pero el plano de la reflexión implica conocer más, que ese conocimiento madure, que ese conocimiento se contraste con otras perspectivas, porque conozco a partir de que me contrapongo a otro, porque el otro tal vez tenga algo o un dato que yo no tengo. Entonces, la contraposición con otro permite mi crecimiento, mi desarrollo y mi maduración moral. Solo se conoce más no leyendo mucho, sino contraponiéndose con el otro, y el otro porque probablemente tenga datos que yo no tengo. Eso implica evolución moral, madurez moral, reflexión, todo lo que conté hoy. Esto en punto de la evolución. Permanencia. También es una exigencia del derecho. ¿Por qué? Porque si hay algo con lo que el derecho tiene que contar es con rasgos de la condición humana. ¿Y cuál es uno de los rasgos más notorios de la condición humana? La confianza en sí mismo y en los demás. Pero ¿cómo se logra la confianza en uno mismo y en los demás? Cuando nosotros tenemos bases sólidas sobre las que actuar e interactuar. De alguna manera los seres humanos somos rutinarios, algunos dirían ordenados. ¿Por qué? Porque lo que es constante nos da confianza. Saber que cada vez que nos levantamos, pongamos un ejemplo, hasta si quiere naif, cada vez que nos levantamos, apoyamos sobre suelo, sobre piso, levantarnos todos los días y apoyar nuestros
Carlos, perdóname, quedaste en silencio. Ahí. Sí. Repito la idea. Hay un piso que siempre puedo pisar. Entonces esto me genera confianza. ¿Mm? De ahí que, insisto, sean importantes, algo de valioso tienen, las rutinas, el comportamiento similar o parecido. Esto genera confianza. Esto es lo bueno que podría llegar a tener. Lo malo que podría llegar a tener, que ya se deduce lo primero, es que a veces las certezas sobre las que nos apoyamos nos damos cuenta de que un día no eran certezas, sino que no eran verdades. Muchas veces debería pasarnos esto. Uy, estuve apoyado sobre tal certeza y ahora me doy cuenta que no tenía que haberme apoyado sobre esto, porque esto no es una certeza, es un error. Bien, este dato es fundamental. Y a partir de ahí construir una nueva certeza que me va a volver a dar confianza y por lo tanto seguridad. Por eso, cerrando la idea, muchas veces se dice que uno de los principales temores que todos tenemos es el cambio de las reglas. Se dice habitualmente el cambio de las reglas de juego. Es cierto, cambiar permanentemente las reglas de juego no genera estabilidad, confianza, sino que genera desconfianza o inseguridad. El término reglas de juego entendido en sentido figurado, no literal. Y al derecho también le pasa lo mismo. Si cambiáramos constantemente las reglas, esto traería inseguridad. Ojo, tal vez lo analicemos, no tengo tiempo, ojo, porque la lectura dominante en base a esta idea de que las reglas no deben cambiarse porque dotan de seguridad, suman a la cola algo que a veces pasa desapercibido y te dicen, la seguridad implica que no pueden ser cuestionadas, porque ¿cómo vamos a cuestionar las reglas generando un desorden hacia adentro del sistema? Trampa, porque podría ser que las reglas fueran marcadamente opresivas. Entonces, habría que cambiar la pregunta, reglas marcadamente opresivas en el corto, mediano y largo plazo, ¿generan seguridad, generan confianza? No. Las opresivas van a terminar minando la confianza, inclusive más si es que no se pueden cambiar. Entonces, esa trampa de que las reglas no pueden ser cuestionadas porque esto generaría inseguridad, se contrapone a algo que es mucho peor. Mantener reglas inicuas bajo o sobre pretexto de que modificarlas o criticarlas generaría inseguridad, porque la inseguridad va a venir el no poder salir de esto opresivo. ¿Cómo se combinan? ¿Cómo interactúan? ¿O cómo se relacionan? Porque no son opuestos. Héctor dice, si hacemos un corte en el derecho, en el tiempo, ¿no? Más que en el espacio, de poco tiempo, ¿qué vamos a notar en las reglas? Que las reglas no tienen mucha modificación en sí mismos. Puede haber diferentes reglas que traten diferentes cuestiones, pero no hay modificaciones de peso. Ahora, dice él, si tomáramos un periodo muy largo, más de 5 siglos, sea aleatorio, lo que vamos a descubrir es modificaciones en el derecho. Ojo, estoy diciendo modificaciones en el derecho, no en la ley. Hay que acostumbrarse a esto, en el derecho. ¿Por qué? Y porque cuando alguien intuyó que generar pobreza en otro era moralmente negativo, y esto implicó una evolución moral a la luz de esta idea de reconocimiento de la dignidad humana, ¿qué hubo que hacer? ¿Qué se hizo? Había que modificar las reglas existentes, porque las reglas existentes no tenían en cuenta aquel que era inducido a la pobreza por otro. ¿Qué hubo acá? Una evolución. Pero la evolución, ¿qué implicaba? Que había que cambiar la regla. Fíjense, viene de parejito, explotación, servidor, salto hacia arriba. No, esto no puede ser. Evolución. Pero ¿qué ocurre? No seguimos con la evolución. La evolución, lo nuevo, lo novedoso, se estabiliza. Y al estabilizarse,
pasa a formar parte de lo permanente. ¿Hasta cuándo? Y hasta cuando hay un nuevo salto cualitativo en la percepción de esa idea de la dignidad humana. Por ejemplo, ya lo habíamos trabajado, las que perciben, poniendo en juego su sensibilidad, lo opresivo de la relación entre varón y mujer son las mujeres. Entonces, evolución moral. Hay que cambiar, modificar las reglas para que luego se estabilicen. Fíjense que es como una especie de, Héctor dice, de dialéctica. Dialéctica quiere decir algo que como A, que se contrapone a B y luego del conflicto, de la contraposición entre A y B sale C. Permanencia, evolución, contraposición, nueva regla. Evolución, permanencia, contraposición, nueva regla. ¿Mm? Siempre en el derecho. Historicidad, rápidamente. Las respuestas del derecho, si bien son respuestas que se pretenden universales a partir de esta idea de dignidad humana, son también históricas. Es decir, el derecho da una respuesta a un caso concreto que tiene que ver con la facticidad, con la facticidad de ese momento. Por eso, espero que se me entienda bien, es que no podemos ser partidarios de las teorías tradicionales del derecho natural. ¿Por qué no podemos ser partidarios de las teorías tradicionales del derecho natural? Porque las teorías tradicionales del derecho natural dicen que el derecho natural es un conjunto de reglas que se creó en algún momento y de ahí pueden servir, estar vigentes, resolver situaciones perennemente, de manera imperecedera. La pregunta sería, si yo tengo una regla que se conoce como regla de derecho natural, que se dice va a servir en todas las situaciones y para todos los tiempos, la pregunta que uno tendría que hacer es, ¿pero la sociedad no evoluciona? ¿La sociedad no cambia? ¿La facticidad no cambia? ¿Se puede seguir aplicando una regla que tal vez tuvo su razón de ser en el siglo II y pretender que esa regla hoy rija los destinos del siglo XXI? No, no. Es ir contrasentido. Por eso sacamos esta conclusión. Las respuestas que da el derecho son para el momento en que el problema se produce. Ojo, como dice Héctor en el texto muchas veces, no es que hacemos tabla rasa con lo anterior, con la respuesta anterior. No, no se puede mejorar nada rechazando lo existente. ¿No? Y en ese siglo hay muchas propuestas que después terminan cayendo en el vacío, que hay que romper todo con todo lo anterior para generar algo nuevo. No se puede, dice. Tomemos lo que sirve, lo que vale, la sabiduría de la propuesta anterior e incorporémosle lo distinto, lo diferente, para que la regla nueva, que no prescinde de lo anterior, intente modificar lo actual. Bien. Pero, ¿qué encontramos a lo largo de toda la historia como hilo conductor? Para que no sea un historicismo. ¿Hay un hilo conductor en el derecho más allá de lo histórico, de las respuestas puntuales? Sí. Ese hilo conductor es que todas las respuestas, en más o en menos, han tenido siempre como horizonte el reconocimiento de la dignidad humana. Ese es el hilo conductor que uno puede percibir en toda la historia del derecho. Por supuesto, de manera fragmentaria, de manera débil, como lo venimos contando, pero el intento que atraviesa toda la historia del derecho es ese. Historicidad, evolución y permanencia, universalidad. Tengo poco tiempo, no voy a alcanzar esas, las que me faltan, que son, en esto me voy a detener la clase que viene, que son la más importante para mí, obligatoriedad. La nota de obligatoriedad del derecho. Recuerden que dijimos que la nota, a lo mejor no lo dije, no se lo dije a ustedes, importa, se lo digo ahora. La nota de obligatoriedad ha sido como desconocida y en su lugar se ha puesto la coactividad.
esto exige bastante desarrollos, eso es lo que vamos a plantear. Y luego está la utopía, el dato utópico, pero voy a contar algo que aparece antes del fin del libro y por ahí en 5 minutos, con todo lo que conté hoy sobre teoría moral para entender el derecho, se puede asimilar más rápido. En uno de los capítulos dice Negri, insuficiencia del derecho, plantea la insuficiencia del derecho como pauta única de conducta. ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué nos está alertando? Primero, que no supongamos, como ya lo sabemos, que el desideratum de desarrollo humano tenga que ver con el respeto. No, tiene que ver con el amor. Primero, no con el respeto. Segundo, que en consecuencia no tomemos al derecho como la forma jerárquicamente más valiosa de convivencia. Es insuficiente, dice él, para que lo convirtamos en norma única de vida. ¿Por qué? Ya lo sabemos, hay una diferencia abismal entre el amor y la justicia. Entonces, ojo, no tomemos la justicia como un modo más intenso de vincularse social. Cuidado con esto. Y tercero, que estas limitaciones vienen de qué, de la mano de qué esta limitación. Y dice que el derecho es un orden abstracto. Se expresa en reglas. ¿Y cuál es el problema? Padre, ¿cuál es el problema de que se exprese en reglas y sea un orden abstracto? Y él dice, precisamente que la solución que uno captó intuitivamente, con la riqueza de lo intuitivo, de lo sentimental, de lo emocional, después se restrinja a un conjunto de palabras que trate de expresar eso que a veces puede llegar a resultar inexpresable. Encerrar, dice él, en una regla, por más trabajada que esté la regla, una respuesta que cuando la tenemos que dar intuitivamente es mucho más dúctil, puede llevar a un fariseísmo de las reglas. ¿Saben lo que es el fariseísmo? El fariseísmo tiene que ver con la religión católica. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos eran aquellos que subsumían lo religioso en el cumplimiento de reglas y en la literalidad de las reglas. Entonces, los fariseos creían, le exigían y se enojaban cuando Jesús les decía, pero el cielo no se gana cumpliendo las reglas de manera literal. Hay que ir más allá de las reglas, más allá del cumplimiento literal. Dice Héctor, en el derecho a apegarnos estrictamente a la regla también puede implicar que si cambian las circunstancias, la regla ya no sea valiosa. Son las limitaciones de encerrar algo importantísimo como lo justo en 10 palabras. Por eso dice, ojo, límites que el derecho no puede trasvasar, porque no puede incorporar, porque el amor no se puede exigir, entonces no puede ir a regla, y la limitación de que siendo un orden abstracto, muchas veces la respuesta intuitiva es mejor que la respuesta arreglada. Fíjense el caso del juez que conté hoy, de la insuficiencia de la ley, del juez al dictar sentencia respecto de una ley. La ductilidad de la respuesta que al juez le genera lo que los clásicos llamaban esa centella de la conciencia ante el caso concreto, le hace ver que la pobreza o el esquematismo, la debilidad de una respuesta arreglada, que a lo mejor ni siquiera fue bien pensada. Entonces ahí aparece el rechazo. Bien, todo esto, a mi juicio, es lo más apasionante, que es el intento de explicar el derecho. Un dato que voy a desenvolver en la clase que viene. Fíjense que yo hablo de derecho, estoy hablando de derecho, no hablo de derecho positivo, no hablo de sistema jurídico, no hablo de orden jurídico vigente, hablo ley, pero de ley ya he hecho salvedades. Esto es derecho, esto es el derecho. Otra cuestión importante, secundaria, hoy podríamos decir, me refería a la juridicidad, o tiene que ver con la juridicidad del derecho. Otra cuestión es la positividad. La positividad es algo diferente o distinto. ¿Por qué? Y lo voy adelantando.
porque es la manera en cómo nosotros expresamos algo que está antes de la expresión. ¿Mm? Por lo tanto, es delicadísimo expresar algo bien. Segundo, muy delicado no confundir lo que expreso con lo expresado. Tercero, no equivocarnos distorsionando lo expresado con la expresión. Todos estos problemas que son acuciantes todavía existen y en algún momento no se vieron, hace que tenemos que nunca perder la brújula de que estamos hablando del derecho. Capítulo diferente, distinto, son las formas de expresión. Es lo que denominamos positividad. Por eso recomiendo para mañana, entre estos ítems que voy a hablar de obligatoriedad, es positividad y juridicidad. ¿Mm? Lo fundamental para hablar del derecho es la juridicidad. Después viene la positividad. A tal punto, es fundamental entender esta diferencia y esta distinción, con esto cierro, que Héctor dice, la juridicidad tiene que ver con una característica que no es la positividad y que incluso puede faltar y que aún sigamos o pensemos que estamos en presencia del derecho. Entonces, cuando aparezca el derecho positivo vigente y el ordenamiento jurídico, cuando aparezca, haremos claramente estas distinciones. ¿Mm? Pero hagamos este esfuerzo de no conceptualizar al hablar del derecho inmediatamente con las formas de expresión. Derecho positivo vigente, ley, sistema u ordenamiento jurídico. Entiendo que es un esfuerzo importante porque la conceptualización que nos suelen bajar no es esta. La conceptualización que suelen bajar al momento de entender el derecho está todo mezclado y el derecho en sí mismo prácticamente pasa a un segundo plano. Es un esfuerzo, pero hay que hacerlo por mor de si nos queremos acercar, y acá ya hablo en términos abstractos, nos queremos acercar a la verdad de aquello que estamos conociendo, no podemos dar ese paso fallido. ¿Mm? Bien, entonces, mañana nos vamos a reencontrar, vamos a trabajar